en todo. Vamos a nuestro hermano Gustavo Arias con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para así reverenciar este santo momento. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por este momento, este gran privilegio que tú nos has concedido de exponer tu palabra delante de tu congregación. Y como siempre, Señor, sabemos que somos insuficientes. Insuficientes porque es tu palabra, Señor. Y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Pedimos de tu auxilio, de tu ayuda. Pedimos que nuestros oídos y nuestro entendimiento sean abiertos, Señor. Sobre todo, Señor, pedimos que tú seas glorificado y que tu pueblo sea edificado a través de la exposición de tu palabra. En nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, recuerden que habíamos pedido la oración por nuestra cuñada. Gracias al Señor, ese proceso lo rebasó, fue operada y está en recuperación, en espera de alta. Dios es bueno, fueron 4 cirugías juntas. También otro tenor, y lo voy a decir aquí para que él lo escuche. Hoy cumpleaños nuestro hermano pastor. Hoy cumpleaños y tristemente lo pasado por alto y lo dejó pasar por alto, y de aquí queremos desearle la mejor de las felicitaciones. Bien, hermanos, vamos a entrar en materia. Continuamos exponiendo el Evangelio según San Juan. En esta ocasión seguimos en la pasión de Cristo, su crucifixión. Y yo quiero, hermanos, que a medida que veamos esa narrativa, tengamos algo bien pendiente. Y es, hermano, que Jesús es Dios. Él sigue siendo Dios y nunca ha dejado de ser Dios. Él nunca dejó su prerrogativa ni tampoco se apartó de su deidad. Cuando sus manos eran atadas, Él seguía siendo Dios. Cuando era azotado, seguía siendo Dios. Y todo lo que padeció, lo padeció como hombre y a la vez como Dios. ¿Qué le quiero dejar dicho con eso, hermanos? Que todo lo que le está padeciendo voluntariamente y de acuerdo al plan divino de Dios. Vean conmigo, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 11. Un discípulo intentó librar a nuestro Señor de ser atrapado. Y mire cómo responde nuestro Señor a Pedro cuando le cortó la oreja a Malco. Jesús le dice: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hermanos, es la copa del Padre. Y Cristo está dispuesto a beber la copa de su Padre. Tengamos eso en mente, mis hermanos. No es el diablo. Ciertamente Herodes y los soldados son responsables, pero detrás de todo eso está la mano de Dios, haciendo su voluntad y cumpliendo su plan. Veamos capítulo 19, verso 1, dice así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Esa palabra le azotó, hermanos, indica muchas cosas. El azotamiento era un acto horrible y cruel en el cual la víctima era despojada de toda su ropa, atada a un poste y flagelada por varios verdugos, que en ese caso fueron soldados turnados entre sí cada vez que se cansaban de azotar.
para víctimas que no fueran ciudadanos romanos, como nuestro Señor, el instrumento predilecto era una empuñadura de madera, de la cual colgaban varias tiras de cuero, que en la punta tenían pedazos de metal o de hueso. La flagelación, es decir, el azotamiento, era tan salvaje que muchas víctimas morían. El cuerpo era despedazado o lacerado a tal extremo que hasta músculos, venas y huesos podían quedar expuestos. Esa clase de azotamiento procedía con frecuencia a la ejecución con el fin de debilitar y degradar a la víctima, a tal punto que en muchos casos le despojaba de toda dignidad humana. Sin embargo, parece que a Pilatos se le ocurrió eso como una estrategia de liberar a Jesús. Pero no fue así. Recuerde lo que dice Isaías 53:5. Él como oveja fue llevado al matadero. Su belleza, ciertamente. Vamos allá, Isaías 53:5. Isaías capítulo 53, verso 5. Dice allá, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero no solamente Jesús fue azotado, también nos dice algo más que hicieron con él. Siga leyendo conmigo. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura. Dos cosas, una corona de espinas y un manto púrpura. Esta corona de espinas se elaboró con ramas puntiagudas de hasta 30 centímetros de largo. 30 centímetros, mis hermanos, es como esa distancia. La distancia de una regla, lo que trabajan en la escuela saben más o menos. Una regla, 30 centímetros. De hasta 30 centímetros de largo, perteneciente a una palma dactilea. La palma que nosotros le llamamos palma de piña, que parece piña. Con ellas hicieron una corona de imitación de las coronas radiantes que portaban los reyes orientales. Las espinas atravesaron la cabeza de Jesús y contribuyeron a aumentar el dolor y el de sangre. El manto púrpura era representativo de la realeza. Podía tratarse de una túnica militar que se puso sobre los hombros de Jesús con la intención de hacer mofa, es decir, burlarse de sus declaraciones acerca de ser rey de los judíos. Sigamos leyendo. Con manto púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Eso es risible, mis hermanos. Nosotros habíamos mencionado en sermones anteriores que Pilato está atravesando una crisis de conciencia. Por un lado, él sabe que Jesús es inocente y por otro lado, teme al pueblo. Aquí él dice, ningún delito hallo en él. Pero antes de eso, en el verso 38, él también lo había dicho. Él dice en el verso 38, yo no hallo en él ningún delito. Hermanos, como gobernador, ¿cuál era el deber de Pilatos? Como gobernador, ¿cuál era su deber? Proteger al inocente y castigar al culpable. En este caso, soltar a Jesús y castigar a aquellos que le habían levantado calumnias. Pero no, hermanos. Cuán vendida es nuestra conciencia. Cuán vendida es nuestra conciencia.
Al parecer, Pilato azotó a Jesús como parte de una estrategia suya para dejarlo en libertad. Esperaba así que los judíos fueran apaciguados y que la lástima ante el sufrimiento de Jesús despertara en el pueblo el deseo de pedir que lo soltaran. Vean conmigo eso en Lucas capítulo 23, verso 13. Lucas capítulo 23, ahí lo dice más a detalle, que Pilatos azotó a Jesús con el fin de levantar la pena para que él sea soltado. Lucas capítulo 23, verso 13. Dice allá la palabra del Señor. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le azotaré pues después de castigarle. Le soltaré pues después de castigarle. Oiga eso, él es inocente y yo lo voy a soltar después de castigarle. Era inocente, pero como dice ahí mis hermanos, no podemos montar dos caballos a la vez. No podemos. No podemos estar bien con Dios y con el diablo. No se puede, mis hermanos. Tarde o temprano, esas dos líneas se separan y hay que tomar una decisión. Pilato poco a poco está tomando su decisión. Fíjense en algo, mis hermanos. Pilato intentó causar pena en la multitud. Pero le hago una pregunta. ¿Ustedes ven a Jesús intentando levantar pena? ¿Lástima? No. ¿Ustedes ven a Jesús pidiendo misericordia? No. ¿Ustedes ven a Jesús pidiendo clemencia? No. Y yo le pregunto, ¿por qué hoy queremos vender a un Cristo del cual debamos sentir pena por lo que Él padeció? No, hermanos. Él no ha dejado de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Y más adelante veremos quién es que está siendo juzgado aquí. Y no es nuestro Señor el que está siendo juzgado. Pilato tiene una crisis de conciencia y intenta estar bien tanto con un grupo como con el otro. O mejor dicho, él intenta convencer a su conciencia de que está haciendo lo correcto. Él sabe que Jesús es inocente. Ya se dio a azotarlo para ver si lo sueltan. Vamos a seguir leyendo. San Juan 19, verso 4. Perdón. Verso 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Mis hermanos, al principio cuando Jesús se presentó ante Pilato, Pilato no vio ninguna amenaza en Jesús. De hecho, a Pilato Jesús le pareció alguien tétrico y ridículo. No había razón para que Jesús sea traído delante de él. Pilato se veía a sí mismo como el gobernador y a Jesús lo veía como un carpintero pusilánime. Ahora Jesús ha sido azotado, desfigurado, desgarrado, está sangrentado y Pilato lo presenta delante de la multitud diciendo: he aquí el hombre. ¿Ustedes entienden la burla que está haciendo Pilatos? ¿Entienden la ironía? Luego de azotarle, desfigurarlo completamente, lo presenta delante de la multitud
tal vez para levantar la pena a la multitud, o para mostrarle a la multitud lo que él le hizo, o tal vez para mostrar a la multitud que Jesús no representa nada delante de él. Simplemente dice, he aquí el hombre, un Jesús ensangrentado, tal vez sus músculos se pueden ver, tal vez tenga huesos descubiertos. Recuerden a todo eso, mis hermanos, que nuestro Señor sigue atado. En ningún momento han dicho que le soltaron. Y Pilato con su voz burlona dice, he aquí el hombre. Verso 6 dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Hermano, Pilato está tirando la toalla. ¿Lo pueden ver? Los principales sacerdotes observaron que Pilato estaba dudando y se pusieron a gritar fieramente que Jesús había de ser crucificado. Los que empujaron a la muerte del Señor fueron hombres religiosos. Observen eso. A menudo, a lo largo de los siglos, han sido los funcionarios de la iglesia los que más acerbamente han perseguido a los verdaderos creyentes. Pilato parecía sentirse disgustado con ellos y con su irrazonable odio contra Jesús. Les vino a decir, porque ya no entendía cuál era la causa de tanto odio ante Jesús. Si es así como pensáis, ¿por qué no le tomáis vosotros y le crucificáis? Es decir, ya crucifíquenlo ustedes. El hombre ha sido interrogado, no se halló delito, ha sido azotado. El hombre no ha respondido nada. Está más muerto que vivo, porque el azotamiento termina así. Y aún así ellos no se sacian. Crucifícale. Bueno, crucifíquenlo ustedes. Crucifíquenlo ustedes. Pero Pilato sabía que los judíos no podrían darle muerte porque ese poder solo podía ser ejercido en aquel tiempo por los romanos. A su conveniencia. Los judíos querían matar a Jesús y quedar con las manos limpias. Recuerden eso, mis hermanos. Ellos quieren matar a Jesús y quedar con las manos limpias porque, vuelvo y le digo, a Esteban no lo enjuiciaron. A Esteban lo apedrearon simplemente. Sigamos leyendo. Verso 30. Verso 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Mis hermanos, por fin la verdad sale a la luz. Por fin la verdad sale a la luz. Por fin ese grupo de los judíos confiesan por qué quieren matar a Jesús. ¿Cuántas acusaciones falsas le habían hecho hasta ahora? Por ejemplo, vean conmigo Lucas capítulo 23, verso 2. Vayan conmigo a Lucas 23, verso 2. Veamos las acusaciones que le hicieron a nuestro Señor. Lucas 23, 2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Es verdad esa acusación, mis hermanos? ¿Es verdad que Jesús pervierte a la nación? ¿Que Jesús prohibió dar tributo a César? ¿Que Jesús se hizo a sí mismo un rey? Bueno, ciertamente Jesús era rey, pero no como ellos lo vendían como rey.
Otra acusación, mis hermanos, vean conmigo Juan 19:12. Evangelio según San Juan 19:12. Dice allá, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a ese sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Es decir, acusaron a Jesús de ser un opositor. Un opositor. Pero por fin, en medio de la ira de ellos, gritan la verdad. ¿Cuál es el problema que ellos tienen con Jesús? Vean conmigo en el verso 7. Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Eso era lo que le molestaba a ellos. Ese era el problema. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña que en ese mundo hay dos simientes. Génesis capítulo 3, verso 15, tenemos la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y vemos que esas dos simientes pelearían continuamente entre sí. En ese mundo, hermanos, hay dos paternidades. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Mi pregunta, mis hermanos, ¿alguna vez usted ha sentido la repugnancia y lo acérrimo que algunas personas se tornan cuando usted dice, yo soy hijo de Dios? ¿Ha sentido esa oposición de parte de la otra simiente? Ciertamente, mis hermanos, la simiente de Satanás le molesta que alguien se identifique como hijo de Dios. Y nosotros vamos a sufrir eso. Vamos a sufrir eso. La simiente de la mujer, primero, quiere venderse como una simiente, como que son hijos de Dios, y cuando le demuestran por la Biblia, no eres hijo de Dios. Ah, tú sí eres hijo de Dios. Le molesta. Pero bien, mis hermanos, sigamos aquí. Los líderes religiosos no llevaron a Jesús ante Pilato por causa de una rebelión contra Roma, sino porque pensaban que había quebrantado sus leyes religiosas. La blasfemia, uno de los delitos más serios de la ley judía, merecía la pena de muerte. Acusar a Jesús de blasfemia daría credibilidad a su caso ante los judíos. Acusar a Jesús de traición daría credibilidad a su caso ante los ojos de los romanos. A ellos les daba igual que Pilato escuchase una acusación u otra, con tal que cooperase con ellos en matar a Jesús. No me importa por cuál sea la causa, si es por blasfemo o si es por sedicioso o por opositor. Lo que queremos es que lo mate, lo que queremos es matarlo. Lo que queremos es que vaya a la cruz. No funcionó la acusación de ser un opositor, ahora una acusación religiosa. Pero lo que queremos es verlo en la cruz. Los judíos acusaron a Cristo de quebrantar la ley debido a que afirmaba ser Dios. Vean conmigo, por favor, a capítulo 10 de Juan, verso 33. Juan 10, 33. Juan 10, 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Sin embargo, en sus mensajes y milagros, Jesús demostró ser Dios.
Pero los pecadores de corazón endurecido rehusaron considerar la evidencia. Estaban obstinados en destruirlo. Las cartas estaban sobre la mesa. ¿Cuántas cosas no había hecho Jesús que demostraban que Él era quien decía ser? Resucitar a Jairo, alimentar a 5,000 personas, luego alimentar a 3,000 personas, resucitar a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda, caminó sobre el agua. ¿Cuántas cosas? Sanaba a cuantos venían a Él. Hermanos, al incrédulo no le valen las evidencias. No le valen las evidencias. El incrédulo simplemente decide ser incrédulo. El problema del incrédulo es de aquí, del corazón, no es de acá, no es de la mente. El verso 8, cuando Pilato escucha que Jesús dijo que era hijo de Dios, tuvo miedo. El verso 8. Cuando Pilato oyó decir eso, tuvo más miedo. ¿Por qué tuvo miedo, mis hermanos? ¿Por qué tuvo miedo? Los romanos eran supersticiosos. Ellos pensaban que en ese mundo, cada cierto tiempo, descendían seres divinos disfrazados como hombres, haciéndose pasar por hombres. Y esos seres divinos inspeccionaban los asuntos aquí en la tierra. Pilato tuvo miedo de tener delante de sí un ser divino que podría proferir una maldición contra él. Aclarando, mis hermanos, él tiene miedo por su superstición. No es que él tiene temor de Dios, no es miedo de Dios. Esa es la superstición. Mis hermanos, ¿cuántas personas no temen a los asuntos de Dios por temas supersticiosos y no por realmente quién Dios es? ¿Me entienden? ¿Cuántas personas no tienen la Biblia y la usan como un asunto supersticioso? Usted la abierta en el Salmo 91 o en el Salmo tal, pero no realmente como es. Pero lo triste no es eso, mis hermanos. Lo triste es que desde los púlpitos de muchas iglesias se promueve esa superstición. Y se aprovechan de eso. Se promueve esa superstición. Una pregunta, mis hermanos, y no es por ir en detrimento ni nada. ¿Quién le dijo a usted? Vuelvo y le digo, mis hermanos, quiero ser lo más reverentemente posible con eso. ¿Quién le dijo a usted que porque usted ora en la iglesia será más escuchado que orar en su casa delante de Dios? ¿Cuál fue el ejemplo de oración dado por nuestro Señor Jesucristo? Ve al templo. No, entra a tu aposento. Pero nosotros vendemos tristemente, mis hermanos, que porque un hermano ore en el templo, venga en su casa al templo, fuera de hora, será más escuchado por Dios que en su casa. ¿Y si no puede venir al templo? ¿Me entienden la idea de la superstición promovida? Sí, hermano, este es un lugar especial porque aquí nos reunimos a adorar a Dios. Nos reunimos a adorar a Dios. Pero Dios no está más en ese lugar que en la casa. ¿Me entendieron? No. Pilato temió por una superstición. Y en el verso 9 dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió. Mis hermanos, quiero terminar con ese punto práctico. 2 puntos prácticos. Primero, ¿por qué Cristo no contestó a Jesús? En muchas ocasiones Cristo había dicho muy claro que Él es de arriba, que Él viene del Padre. Pero ¿por qué Cristo no le contestó a Pilato?
La respuesta podía ser la siguiente. Por un lado, Pilato no había obedecido a la verdad que ya había recibido. ¿Cuál verdad? Pilato sabía que Jesús era inocente y él no obedeció a eso. Pilato sabía que por envidia era que lo estaban acusando a Jesús y él no obedeció a eso. Hermanos, la Biblia nos enseña que el que recibe un don y no multiplica ese don, ¿qué pasa? ¿Dios le da más dones? No. Pilato recibió un poco de la revelación de Dios y no obedeció a ese poco. ¿Por qué darle más revelación? Y Dios no revela más verdad hasta que no obedezcan a la que se nos ha dado. Mi hermano, si tú no obedeces las cosas sencillas de la Biblia, prácticas, simples, ¿qué congregarte? ¿Verdad? ¿Qué no mentir? ¿Entiendes? ¿Por qué te enfocas en recibir una revelación extraordinaria? Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, si todavía no vives de acuerdo a la verdad simple que Dios te ha dado. ¿Por qué se afana en eso? Dios nos revela más verdad hasta que obedezcamos la que se nos ha dado. Eso es simple. ¿Por qué revelarte más? Si lo poco que tienes no lo obedeces. La jactancia de Pilato en el versículo 10 fue realmente su sentencia de condenación. Sí tenía la autoridad para dejar en libertad a Cristo y sabía que Jesús era inocente. Él la tenía, ¿es verdad? Debía haber dejado en libertad al prisionero. Cristo reprendió a Pilato a recordarle que toda autoridad viene de Dios. Pilato se jactaba. Tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte. Y vuelve y le digo, ahora le pregunto yo a mis hermanos, ahí, ¿quién es que tiene la autoridad? ¿Pilato o Jesús? Es Jesús. Siempre ha sido Jesús. Y aún la autoridad que tiene Pilato le ha sido puesta por Jesús. Mire qué ironía. Pilato está presumiendo su autoridad ante el Rey del Universo. Vean conmigo, por ejemplo, Daniel capítulo 2, verso 21, lo que nos dice Daniel. Daniel 2:21. Allá dice la palabra del Señor. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hermano, es Dios quien gobierna. Más claro de ahí, Romanos capítulo 13, verso 2. Nosotros creo que lo sabemos de memoria. Romanos capítulo 13, verso 2, verso 1 y 2. Vamos a leer. Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oiga, hermano, las autoridades que hay han sido establecidas por Dios, aunque a usted le parezca que sean buenas o sean malas. ¿Quién puso a Nicolás Maduro en Venezuela? Dios. ¿Y quién puso a Putin en Rusia? Dios. El mismo Dios que puso a Luis Abinader en República Dominicana. Y a Chávez. No, pero que no son tan buenos, esos reyes no son tan buenos. Bueno, cuando Pablo escribió eso, ¿ustedes saben dónde estaba Pablo? Pablo estaba en una cárcel siendo sentenciado por predicar el evangelio. Y Pablo está escribiendo a la iglesia, esa autoridad que me tiene preso por predicar el evangelio ha sido puesta por parte de Dios. Que ellos no actúen correctamente, problema de ellos, pero ha sido puesta por Dios. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste,
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. Pilato estaba en las manos de Dios para cumplir un propósito especial, pero aún así era responsable por sus decisiones y culpable por su pecado. Ese es el primer punto práctico, mis hermanos. Primer punto práctico. Es Dios quien tiene la autoridad. Pilato quien está siendo juzgado. Segundo punto práctico. Durante el juicio, vemos que Jesús fue el que mantuvo el control. Decía de un principio, mis hermanos, Cristo no pidió misericordia, Cristo no pidió clemencia. Quien tiene el control del juicio es nuestro Señor Jesucristo. No Pilato ni los líderes religiosos. Pilato vaciló. Los líderes religiosos reaccionaron movidos por odio y enojo. Pero Jesús mantuvo su compostura. Sabía la verdad, conocía el plan de Dios y el motivo por su juicio. A pesar de la presión y la persecución, Jesús permaneció impasible, es decir, inmovible. En realidad eran Pilato y los líderes religiosos los que estaban siendo juzgados, no Jesús. Eran ellos los que tenían que tomar una decisión. Era Pilato el que tenía que tomar la decisión. ¿Me entienden, mis hermanos? No es Jesús. Para nosotros, cuando usted lo cuestionen o ridiculicen debido a su fe, recuerde que aunque esté en juicio ante sus acusadores, ellos están en juicio ante Dios. ¿Entendieron, mis hermanos? Es el mundo el que está en juicio delante de Dios. ¿Y por qué tú crees eso? Bueno, yo te puedo decir porque yo lo creo, pero tú eres que tienes que responder delante de Dios por qué tú no lo crees. ¿Entiendes? ¿Y por qué tú eres cristiano y vives así? Bueno, yo te puedo decir por qué soy cristiano. Pero un día tú tendrás que responder delante de Dios por qué tú no aceptaste a su hijo. No soy yo el que está siendo juzgado. Eso. Bien, mis hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has ayudado una vez más a exponerla. Pedimos que esa palabra fructifique en nosotros y nos hagas andar conforme a ella, nos hagas ver cuán grande tú eres, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.